grabar un pequeño audio que sea para la ayuda del cielo también, para la ayuda de todos nosotros, para seguir creciendo. Y agradecemos a Hashem porque nos permite vivir, porque nos permite estar presentes en cada Shabbat y seguir dando honor a Él sobre todo, el Akabot para Él sobre todas las cosas. Bueno, antes de empezar, pues agradecer a Hashem porque Él es bueno y nos permite tener salud, nos permite seguir con la plenitud de la salud y que todo viene del cielo, por supuesto. Bueno, hay 5 datos acerca de Shabbat que vamos a llevarnos en esta semanita. Salimos de Egipto. La parashá de esta semana es la parashá Bo, la tercera parashá del libro de Shemot, de Éxodo, la misma que relata ese acontecimiento trascendental de esta saga histórica, de esta saga tan hermosísima que cada que la relatamos nos metemos y caminamos, pareciera que vamos allí, porque tal parece que nuestra alma va allí. Entonces esta historia, la salida de Egipto, la salida de ese cautiverio a la libertad, la esclavitud termina y comienza una era de libertad. La semana pasada estudiábamos y leíamos sobre las primeras 7 plagas, que pues es bueno recordarla y decirla siempre a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es muy importante relatar esto. Era la sangre, eran las ranas, eran los piojos, eran las fieras, la peste, las úlceras y el granizo. Y esta semana aparece en la parashá las últimas 3 de las 10 plagas de Egipto. Así que la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad y la plaga justamente de los primogénitos, la cual pues todo cambia. Este es un, como les dijera, como un recordatorio que es trascendental y por qué lo hacemos año con año y por qué siempre se está recordando esta libertad, del cautiverio de la libertad, pero de estas plagas también. Ok, otra de las cosas interesantes de la parashá Bo, aparece nada menos que 20 preceptos, que es muy importante, los preceptos, que es la santificación del mes del Seder de Pesach. Y esto para todas las mujeres es muy importante. Tener en cuenta que este Seder es de nosotras, donde nosotras tenemos que ubicarnos mucho como mujeres para trascender y seguir santificando a Kadosh Baruj Hu, y sobre todo en un mes tan importante, y que nos lo hace saber justamente la parashá Bo. Estos 20 preceptos de la santificación justamente de ese Seder de Pesach. Entonces, la prohibición justamente de comer hametz, en Pesach, los tefilín y más, por decir algo, ¿no? Entonces, es decir, ya en medio de los acontecimientos, en los momentos más intensos, la Torá se detiene para darnos ese anclaje eterno, esos anclajes eternos que nos permite introducirnos entonces a los valores que son interesantes, esos valores en la rutina, en la vida cotidiana, y graba Kadosh Baruj Hu en nosotros la historia de una manera más práctica. Entonces, hasta nuestros días, ¿qué es lo que hemos aprendido? Y más cuando tratamos de aprender de las cosas que vienen del cielo, de las cosas que vienen de Kadosh Baruj Hu. Entonces, Él nos hace esos engranajes. En medio de todos estos acontecimientos, son engranajes y enclanajes eternos, porque van a quedar en nosotros. La historia nos la cuenta de una manera que la veamos nosotros tan práctica. Así que, pues hasta nuestros días, miles de años después, todos los preceptos que cumplimos, desde el Seder de Pesach hasta que colocamos los tefilín, los varones, cada mañana, sigue siendo ese anclaje de Kadosh Baruj Hu. Entonces, y nos sigue relatando la historia de la salida de Egipto, justamente la parashá Bo. Así que nuestros comentaristas, nuestros grandes sabios, nos van a recordar que el estudiar la parashá no solo es estudiar algo histórico. En cada generación
debemos de salir de Egipto. La salida de Egipto no es solo algo que ocurrió una vez, también una misión personal que debemos de tenernos nosotros, que recae sobre cada uno de nosotros en todo momento. Entonces, dejar de estar sometidos a cosas que no son correctas, examinar cuáles son los Egiptos que nos van limitando y que siempre tengamos el mérito de pasar justamente de la esclavitud a la redención. Y lo dicen una y otra vez los sabios, para que nosotros lo tengamos correctamente en nuestro consciente y en el consciente activo de decir, Baruch Hashem, por todo el sometimiento que me hace la Torah, porque de alguna manera me hace que haya una redención. Entonces, ya nos encontramos en un nuevo mes esta semana justamente. Empezó otro nuevo mes, Baruch Hashem por eso, y tiene una fuerza extraordinaria este mes. Así que comenzamos el mes de Shevat, y es la costumbre decir que las iniciales en hebreo de la palabra Shevat significa que escuchemos entonces buenas noticias. Y si vamos a escuchar buenas noticias, no hay como una para allá. Ok. Y entonces, en esta semanita, en días pasados, hubo una fecha muy interesante. Nuestro pueblo ha tenido grandes sadiquines, grandes sabios. Hubo la fecha de ese fallecimiento de Baba Salí. Es de bendita memoria, es un gran sabio que muchos irán a su tumba, por supuesto, y muchos fueron a su tumba y siguen yendo en esta semana. Esa tumba en Netivot. Pero las siguientes palabras que yo voy a decir están dirigidas justamente a él, a ese rabino que fue justamente un gran educador de los jóvenes, de toda nuestra, ¿cómo se dice? De todo nuestro caminar. Entonces, de todos estos jóvenes que se conectan constantemente, se conectan en una guía espiritual, jóvenes que estarán viajando justamente a Netivot, y estas palabras adecuadas justamente para este día, digamos, para este Shabbat, es de que de bendita memoria él deja muchas cosas en especial. Y quería decir estos hermosos textos que Kadosh Baruj Hu nos ayude. Dice que el rey David escribió el libro de los Salmos. Lo dice el gran Sadiquín. Dice, acércate a las tumbas, así como acércate a mi tumba el día que yo fallezca. Enciende una vela y comienza a leer salmos con todo el corazón. Cuando alguien fallece, nosotros vamos y nuevamente año con año se hace eso. Prendemos una candela. Prendemos una candela y leemos salmos y hacemos otras cosas. Bueno, que ya sabemos. Pero dice, lee salmos con todo el corazón, porque los salmos que elijas, de esos 10 salmos que hacen teshuvah, que hacen el de quitar clipots, aunque el alma ya no esté, son 10 salmos que se deben decir ante la tumba también. Entonces esos 10 salmos tienen que ser con mucho cariño, con mucho amor y deseando que el alma tenga esa luz. Y entonces decimos también, he aquí que yo acepto sobre mí en pensar algo bueno y pequeño con que nos comprometemos a cumplir. Por ejemplo, no hablar durante la oración por la semana o decir gracias a cada personita con una sonrisa. Asegúrate de poder cumplir día a día los mandamientos y las mitzvot. Y cuando estés ante una tumba, reza a Kadosh Baruj Hu para que ayude a cumplir este compromiso y ayude a cumplir que esa alma encuentre esa luz que necesita. Algo que te conecte justamente con aquello. Y si aceptas hacer una buena acción y te conectas, te conviertes entonces en una buena persona. Nos enseña la Torá, nos enseñan nuestros sabios que el amor, cuando leemos, por ejemplo, Cantar de los Cantares, mientras lo hacemos, piensa cuánto Kadosh Baruj Hu siempre te ama y cuánto tú lo amas a él.
la misma de la caridad. Que Kadosh Baruj Hu nos dé la caridad a cada uno de nosotros, sobre todo dar caridad a los necesitados o a las instituciones. Y mientras damos, piensa cuán sagrado puede ser un acto pequeño tuyo. La Torá es sagrada. Estudia algunas misbots, algunas leyes, algunos versículos de la Parashá o de cualquier libro sagrado que encuentres. Simplemente busca un libro sagrado en el cual estudies, pero estudia la Torá, que es lo más grande que existe. Estudia para la elevación del alma. Y para esta elevación del alma, justamente, de este gran Sadi que lo vimos y lo estuvimos y lo palparon tantos jóvenes y lo siguen cultura tras cultura, tiempo tras tiempo, de seguir estudiando. Y bueno, pedir por él también, bendecir por él y por ese estudio que ha dejado él, el estudio para esa elevación de esa alma de Baba Salí. Entonces, una de las cosas también es amarás a tu prójimo. Lo decía el Moré, amarás a tu prójimo. Acércate a un amigo con el que no has hablado desde hace mucho tiempo, dale un abrazo, susúrrale al oído algo bueno y verdadero que piense que tú estás con él. Y eso es bueno, decir las palabras así. Y sobre todo, comprometernos a cumplir el precepto positivo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amo a cada uno del pueblo de Israel como a mi propio cuerpo y a mi propia alma. ¿Y quién es entonces de mi familia? Haz una lista de todos los miembros de la familia y escribe junto a cada una de las palabras algo que necesites, que te va a alegrar. Sobre todo, lo maravilloso es que es cuando te acercas a la familia y te esfuerzas principalmente en lo bueno que tienes en casa. ¿Soy parte de un pueblo? Por supuesto que sí. Hay una lista de cosas materiales y de cosas espirituales que nuestro pueblo necesita. Israel te necesita a ti. Israel, soy promotora de Israel. Tienes que ir a Israel. Tienes que poner tus pies en Israel. Tienes que caminar por la Old Jerusalén, por la vieja Jerusalén. Tienes que ir al Kotel. Tienes que visitar tantos lugares y que sea muy pronto y en tus días también. El ser parte de un pueblo, tienes que hacer listas, pero no lejanas, sino cercanas, para que puedas, como personita, no aislarte, sino al contrario, buscar precisamente lo que te corresponde como pueblo. Somos un pueblo en el cual amamos a Kadosh Baruj Hu. Entonces, no somos de una soledad, sino somos de un pueblo alegre. Así que alrededor de ti date cuenta que necesitas poner los pies sobre Israel, que sea muy pronto y en tus días también. Llena tus ojos de amor y piensa cosas buenas, más cuando estudias una parashá como Bov, desde el cual todos los días hay cosas buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué estilo de vida estás teniendo? ¿Qué es lo que buscas como persona? Pero sobre todo la misma parashá te dice que tienes que caminar y seguir caminando, pero con las cosas que vienen del cielo. Ahora te toca a ti, trata de imaginar que quieres de Kadosh Baruj Hu, del bendito sea, del mundo y de ti, y luego haz una lista de cosas que sobre todo las cumplas con la voluntad de Kadosh Baruj Hu. A veces pensamos solamente en nosotros y en lo bueno de nosotros, pero es tiempo también de dedicar y de pensar en Kadosh Baruj Hu y hacer las cosas que son buenas también, no solamente para ti, sino para la redención. Y sobre todo, escucha los tejilín, canta canciones de Kadosh Baruj Hu, piensa en una canción sagrada con la que estás especialmente conectada o conectado y sobre todo, cuya melodía y letra amas. Y yo sé que como almas escuchamos a veces cantos tan hermosos que vienen de Kadosh Baruj Hu, una canción, por ejemplo, de Shabbat, que se llene de dentro de ti como una oración. Acércate más a eso, acércate. Y sobre todo, trata de cantarlo si más puedes, poco a poquito en hebreo. Esas melodías, esas palabras, esas oraciones esenciales dentro de nosotros. Y es bueno agradecer por eso.
Entonces, es muy bueno todo esto que te digo. ¿Para qué? Precisamente para en este mes de Shabbat. Y bien, nunca estamos solos. Nuestros sabios explican sobre esta declaración y seguramente hubiera sido más apropiado decir en esta parashá, Lech, dirígete, pero mira que el faraón en lugar de Bob, de ven al faraón, ¿cuál entonces el significado oculto que tiene esta parashá? Pues es justamente de ir, convenir hasta alguien. Y justamente entonces, ahí te va. Había una vez un rey que vivía en un palacio con su familia. El hijo del rey, el príncipe, se comportaba de una manera inapropiada, indigna, hasta que el rey decidió expulsarlo del palacio. El príncipe terminó vagando por las calles y cayó en la pobreza y en la miseria. Un día, cuando la nostalgia del rey por su amado hijo se hizo más fuerte, le pidió a su sirviente que lo buscara y que averiguara cómo estaba y de qué manera se le podía ayudar. Y mira que el sirviente salió del camino y recorrió todo el reino. Comenzó por las grandes ciudades, por los barrios ricos y finalmente llegó a los lugares pobres, más pobres del reino, lejos del palacio. Y allí, en una esquina de una calle oscura, encontró al príncipe hambriento y descuidado. El príncipe estaba sentado, fíjate, estaba sentado en la acera con ropa rota, sin zapatos y pidiendo limosna. Entonces, el sirviente pues obviamente se entristece ver así al hijo del rey, pues recordaba sus buenos días, la época en que vivía en el palacio como príncipe. Así que se acercó a él y le dijo, hola, el rey me ha enviado a ti. ¿Te extraña y quiere saber qué deseas? ¿Qué es lo que te falta? El pobre príncipe pensó por un momento y dijo, ¿me preguntas que qué quiero? ¿Me preguntas acaso que qué quiero? Pues me encantaría recibir unos zapatos nuevos y un buen sándwich porque no he comido. El sirviente lo mira decepcionado. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo único que te interesa? Solo son cosas pequeñas y temporales, como esas las que estás pidiendo. ¿Has olvidado que eres hijo de un rey? Podía haber pedido, pues, el rey que te devolviera justamente al palacio. Podías haber pedido cualquier cosa imaginable, pero ¿y eso es lo que eliges pedir acaso? Bueno, ¿qué cosas, no? ¿Y qué tienes que ver todo esto que te estoy contando, que te estoy platicando justamente con nosotros y con la parashá? Bueno, esta historia es, por supuesto, pues una parábola sobre nosotros. En la parashá de esta semana salimos de Egipto y hacemos realidad el gran sueño de una generación, de generaciones, de generaciones. Hacemos el sueño de generaciones. Pero no solo el faraón tiene que estar de acuerdo, nosotros también debemos quererlo. El pueblo de Israel tiene que soñar, tiene que anhelar, tiene que rezar, tiene que atreverse a salir hacia una realidad distinta, una realidad nueva, una existencia más grande que la que pidiéramos nosotros, como al sirviente, un sándwich o un palacio. Entonces, ¿cuáles son nuestros sueños? Y si son estos lo suficientemente grandes para que nosotros podamos empezar una nueva semana. Entonces, yo podría decirles que tengan un buen día, pero son cosas que hay que rebuscarlas dentro de nosotros, justamente. Y en la parashá, también ya para terminar, vimos que Moshe, a Aarón fueron al faraón y le dijeron así. Dice Kadosh Baruj Hu, el Eloa de los hebreos, ¿hasta cuándo vas a rehusar humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Te voy a dejar esto para que se quede en tu cabecita y en tu mente.
¿Tenía el faraón acaso la opción de humillarse? Digamos, ¿tenía? El faraón, el faraón había recibido órdenes, por supuesto había recibido órdenes desde el cielo para enviar al pueblo al desierto, para servir a Kadosh Baruj Hu. La presión había aumentado cada vez había aumentado la presión. Y nos preguntaríamos entonces, ¿tenía el libre albedrío entonces el faraón? ¿O tenía el faraón la opción de humillarse? Si el faraón había recibido órdenes desde el cielo para enviar al pueblo al desierto para servir a Kadosh Baruj Hu, la presión había aumentado cada vez sobre él. Y pocas personas en el mundo han recibido mensajes tan claros y tan milagrosos, señales tan concretos desde el cielo. Lo normal, pues, es una situación semejante, que sería que la persona reconociera la soberanía de Kadosh Baruj Hu y se humillara justamente ante su mano poderosa. Por eso, Kadosh Baruj Hu reprocha al faraón por no humillarse ante él. Esto nos va a enseñar que el faraón era el responsable de lo que hacía. Tenía el libre albedrío para elegir lo bueno y lo malo, y optó por lo malo. Él mismo había endurecido su corazón, él mismo había tomado la decisión de no humillarse ante Kadosh Baruj Hu. Por eso fue él reprendido. Por eso, si Kadosh Baruj Hu hubiera producido todo eso en el faraón sin que él mismo hubiese podido elegir, Hashem no hubiera sido justo al acusarle por ello. Así que el faraón era el responsable de sus decisiones y tenía la libertad para humillarse si hubiera querido, pero tomó la decisión equivocada y esa fue su ruina. Sí, esa fue su ruina. Cuando Kadosh Baruj Hu nos habla, porque nos habla a todos, Él espera que nosotros nos humillemos ante Él. Pero si no nos humillamos ahora, un día nos va a reprimir por ello. Él espera que cada personita se humille ante Él y le obedezca para eso. Y para eso, digamos, fue creado el hombre. Pero por la libertad que tiene cada personita, cada persona, muchos deciden no humillarse y esa decisión será su eterna ruina. Entonces el resultado de no humillarse ante el Eterno, ante Kadosh Baruj Hu, siempre será la humillación y la ruina. Entonces el resultado de humillarse ante el Eterno siempre será la exaltación y la salvación. Ahora nos toca a nosotros escoger. Escoge tú mismo qué es lo que quieres. Escoge tú misma qué es lo que quieres. Así que tengamos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Tov.